Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el impacto de la administración Trump en conflictos como la guerra de Ucrania y los últimos enfrentamientos entre India y Pakistán. Asimismo, veremos este acuerdo reciente, esta tregua en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la República Popular China. Y también finalizaremos analizando el rescate por parte de Estados Unidos de los disidentes políticos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Para analizar todos estos temas nos acompaña desde los estudios de TV Libertad en Madrid, Werner Schuller, economista y analista político. Werner, gracias por acompañarnos. Encantado, Oscar, de estar con ustedes. Bueno, empecemos por la guerra de Ucrania. Poner fin a este conflicto ha sido, desde la campaña presidencial de Donald Trump, uno de sus principales objetivos. Y si bien aún no se consigue este objetivo, pareciera que nos acercamos cada vez, por lo menos a la última etapa de esta guerra, al margen de que Putin no haya dado muestras sinceras de llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, se va avanzando hacia ese camino. Ahora, Estados Unidos y Washington y Kiev han suscrito un acuerdo sobre recursos naturales que recientemente ha sido ratificado por el Congreso ucraniano. Y tras esta ratificación, Volodymyr Zelensky se ha manifestado a favor de negociar con Putin, eso sí, si es que es directamente con él y a través de, con un previo alto al fuego. ¿Cómo evalúas la influencia que ha tenido Estados Unidos y en particular la administración Trump en este conflicto y qué revela ahora sí esta disposición de Zelensky de negociar con Rusia? Bueno, en primer lugar, no tenemos que dejar de entender que es un tema complejo, ¿ok? Hay mucha información a medias y mucha desinformación en volando y andando en redes y cosas que no necesariamente han explicado o explican suficientemente el problema, ¿no? Para comenzar, este es un conflicto o esta es una diferencia territorial que tiene muchísimos años. Hay territorios que están controlados por Rusia desde mucho tiempo atrás, en la zona del Donbass, por ejemplo, ¿ya? Y Crimea misma, que fue anexada prácticamente a la administración rusa, a la gestión rusa en el gobierno de Obama, cuando Biden era vicepresidente. Entonces, este es un conflicto, un tema de larga data, más allá de toda la carga histórica que viene. Y, por otro lado, el segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta es que esto implica a el mundo occidental en su conjunto, ¿no? Comenzando con la Unión Europea, por supuesto, los países limítrofes son los que mayor preocupación tienen por obvias razones, pero esto ha movido y mueve a los engranajes de todo el mundo occidental desde el punto de vista del conflicto en sí mismo, pero además de todo el planeta y de todas las potencias involucradas en el mundo. Entonces, esto para entender, es un tema mucho más complejo que un conflicto focalizado con una solución, digamos, relativamente simple. Es verdad, una de las promesas electorales de Trump fue terminar esto en semanas o en muy poco tiempo, pero todo indica que el proceso y el camino, como tú bien has dicho, está iniciado y yo creo que no tiene retorno. Y lo que ha venido ocurriendo es que los que eventualmente podían ser aliados o eran aliados de Rusia y que estaban retroalimentando, si se quiere, este conflicto, pues en su gran mayoría o ya están en un plan de alineamiento con la nueva administración hegemónica en el planeta, vale los Estados Unidos, vale decir la administración Trump, ¿no? O están en vías de hacerlo, con lo cual si ya tienes a una Europa consolidada, unida, que ha incrementado sus presupuestos de manera muy importante, Rusia ha perdido en gran medida la perspectiva que tenía Oscar con la afiliación de Noruega y Dinamarca y Suecia a la OTAN, que eso es el punto más grave, digamos, en contra de Rusia. Sabe que va a tener que ceder, que no va a tomar el gobierno ucraniano o el territorio ucraniano en su totalidad, que es también lo que prometió Putin. Y por otro lado, como decía, los aliados importantes, y hablo desde el punto de vista de suministro bélico, etcétera, pues están
resolviendo sus propios problemas con esta nueva administración en los Estados Unidos, lo que yo creo que va a precipitar que terminen sentándose a la mesa y encontrando una salida. Que, insisto, desde mi punto de vista, y creo que por los antecedentes, no va a ser para nada fácil y tampoco va a ser absolutamente satisfactoria para ambas partes, ¿no? Ahora, efectivamente, es un conflicto mucho más complejo de lo que se está viendo últimamente. Como bien señalas, en el 2014 se anexa la península de Crimea y desde ese año empiezan a penetrar grupos a favor de la anexión o de unirse a Rusia en la zona del Donbass. Y desgraciadamente en esas zonas se podría decir que hay una situación de hechos consumados. Pero al margen de ello, el objetivo principal de Putin era la denominada, entre comillas, desnazificación de Ucrania, lo que implicaba establecer un régimen prorruso en ese país parecido al que existe desde hace mucho tiempo en Bielorrusia, algo que no se ha conseguido y que es difícil de conseguir a la luz de lo que estamos viendo y al margen de que militarmente los rusos vayan avanzando poco a poco y que ahora se esté viendo posibilidades de una negociación, del inicio de negociaciones directas. Ahora bien, tras este acuerdo sobre los recursos naturales, las tierras raras, de alguna manera se nota que Zelensky se siente mucho más seguro y empoderado para poder negociar con Rusia. ¿Qué tanta seguridad crees que este acuerdo le está dando a su gobierno para poder negociar y poner fin a este conflicto? Mucha, porque son ahora directamente intereses genuinos, ¿no? Norteamericanos dentro del territorio ucraniano. Si bien gran parte de esas reservas de tierras están en zonas y en tierras controladas, digamos, por los rusos, como tú has anotado ahí, otra gran parte está en el territorio ucraniano que no está bajo control ruso. Entonces, este acuerdo tiene fuerza de Estado, Claro. Oscar, y yo creo que ha sido el punto clave, ¿no? Eso ha marcado el alineamiento de Zelensky, que en algún momento pienso que creyó que la Unión Europea era más fuerte o tenía más relevancia que la que tiene en la realidad en relación a los Estados Unidos, quiero decir, y creo que ya se ha dado cuenta que su único camino es afianzar la alianza con los Estados Unidos. Y esto lo sella absolutamente, ¿no? Y por otro lado, abre un camino también del que no se habla mucho, es Rusia va a tener que hacer algo parecido, porque va a tener que hacer acuerdos o con China o con Estados Unidos, también para la explotación de materias primas que ellos tienen y recursos que ellos tienen, ni que hablar del gas y del petróleo. Pero yo creo que ha sido el punto de inflexión. Y con el nuevo acuerdo o este tratado o este inicio de tratado entre China y los Estados Unidos, creo que las puertas de una solución o una salida rusa vencedora y que escale esta guerra, creo que se han cerrado. Ahora, ha señalado algo bastante interesante y es la posición de Volodymyr Zelensky acerca de tener que alinearse con Estados Unidos y no tanto con la Unión Europea, que de alguna manera era la alternativa que le quedaba en caso de no poder llegar a acuerdos con Estados Unidos. Digamos que las relaciones entre Zelensky y Trump no han sido las mejores. Sin embargo, el hecho de que Zelensky se manifieste a favor de negociar y siga transando con Estados Unidos, de alguna manera podrían haber acercado más a Zelensky con Trump, a diferencia de Putin, quien al quedar evidenciado que no tiene una verdadera intención de llegar a una paz, sino que pareciera estar haciendo un juego para ganar tiempo, esto podría haber debilitado una relación con alguien con quien se sabía que no tenía malas relaciones, como es Trump. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que hay mucho de tejido mediático aquí, ¿ok? Que se caen bien, que se desairaron, Sí. mira, todas esas cosas en el momento de la verdad terminan siendo superfluas e irrelevantes absolutamente, como está demostrando la fuerza de los hechos, ¿no es cierto? A ver, haber pensado que Ucrania podía ser parte de la OTAN
era un imposible, porque por los estatutos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ningún país que tenga un conflicto territorial abierto puede participar, porque significa que automáticamente todos los países miembros de la Tendrían que OTAN intervenir. entran en guerra Claro. con el lado opuesto, ¿correcto? Entonces, ese camino no había manera de recorrerlo, más allá de que se habló y se habló. Entonces, el destino tenía que llevar a Zelensky a un acuerdo con Trump. Ahora, volviendo al punto del acuerdo por tierras raras y de reconstrucción, no hay que olvidarse, Sí. porque no es solamente el tema de las tierras raras, ¿ya? Es tremendamente importante porque por ejemplo, Alemania, otra potencia, podía haber hecho un acuerdo de ese tipo también. Ellos desarrollan tecnología, pero Alemania tiene acuerdos con los rusos que no puede poner en juego. Entonces, el mundo europeo no tenía las posibilidades que la megapotencia americana sí tenía. Entonces, yo sí creo que esto era lo que tenía que decantarse y creo que Zelensky, más allá de entender también su posición, porque políticamente, ¿no? La situación postguerra o postconflicto de Volodymyr Zelensky es compleja, ¿no? Es compleja, es muy probable que él termine fuera del espectro político después de Definitivamente. este desgaste, ¿no? Ahora, antes de pasar al segundo bloque, el gobierno de Rusia ha manifestado su disposición, ha propuesto a Zelensky negociar en Estambul este jueves. Sin embargo, ellos no proponen un alto al fuego para estas negociaciones. ¿Consideras que Zelensky esté dispuesto a negociar en tales condiciones? ¿Crees que, en todo caso, si es que no es este jueves, crees que estemos cerca de ver a Zelensky y a Putin verse las caras? Es un tema complejo porque hay que entender muy bien los protocolos, ¿no? Y los temas de seguridad, ¿correcto? No es tan simple el movimiento de Zelensky se mueve más libre, pero se mueve en Occidente. Zelensky no ha ido a Corea del Norte, ¿no? Claro. Entonces hay que entender eso también. Pero yo sí pienso que estamos cerca, o el mundo está cerca de la solución de esta. Yo, otra vez, creo que no hay que perderse tanto en los detalles protocolares, sino en los hechos y cómo se van dando, ¿no? Y tú has mencionado a Turquía, entonces Turquía es un país que tiene históricamente relaciones muy afines con los Estados Unidos, ¿ok? Y eso también ayuda. Entonces, con un perfil negociador, más que político, negociador de los Estados Unidos, creo que se están sumando elementos como para que se abra un camino en el que tendrán que ceder ambos. Eso está claro. No hay manera de resolver esto si es que no hay sesiones mutuas. Werner, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la mediación de Estados Unidos que ha conducido pues, este alto el fuego entre India y Pakistán.